¿Sabe que me quedé un poco, entrando ya en el tema, me quedé un poco, no sé si preocupado, inquieto, cuando Dios comenzó a poner este tema en mi corazón? En realidad, parte del texto de este tema lo había leído, escuchado, meditado un poquito la semana anterior, pero no me llamó la atención. No obstante, en esta semana, a inicios de semana, me comenzó a despertar el tema. Y, y miraba las condiciones humanas de los cristianos, no del mundo, porque en el mundo se puede esperar cualquier cosa, sino las condiciones, las actitudes de los cristianos. Y dice la palabra de Dios, por ejemplo, nos comenta, luego le digo a qué porción vamos, que la fiesta de la Pascua, en aquel entonces, en la época de Cristo Jesús, mucho antes se celebraba de distinta manera, pero para la época de Cristo Jesús, la fiesta de la Pascua, gracias a Dios, no había dejado de ser una fiesta importante, como no podía dejar de ser, y se celebraba con los religiosos, los espirituales, los judíos, obviamente. Ellos la celebraban infaltablemente por un lado, y por otro lado la celebraban con toda la solemnidad que esto significa, ¿sí? De tal manera que se preparaba con la debida anticipación. Nosotros vemos en el texto bíblico mismo como Jesús ya había dispuesto de antemano en dónde iba a cenar y con quién tenían que ponerse de acuerdo los seguidores, los discípulos, para coordinar todo lo que era de la cena. Estas cenas normalmente se hacían en familias, no una familia, sino más de una familia, todos cercanos, y la intención obviamente era de que todos estén con el mismo espíritu. ¿Cuál era este? El de la gratitud. Gratitud porque recordaban, la Pascua era literalmente recordar el paso, eso significa Pascua, el paso de salida de Egipto en pos de la libertad y en dirección a la tierra prometida. Entonces esa gran liberación que Dios había hecho con sus antepasados, con los judíos, entonces esa era la celebración de la Pascua, con todos los detalles que eso implicaba. Pero hay un aspecto que destaca, y yo quisiera que tomemos nosotros en consideración esta situación, que son costumbres de las épocas que nosotros no sabemos, porque no es algo que se mantiene en nuestra cultura, en nuestra manera de actuar. Y dice, por ejemplo, si usted quiere, ya podemos ir al Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, luego siempre con atención y reverencia a todos los textos bíblicos que vamos a leer. Y dice, por ejemplo, que en Juan, capítulo 13, se desglosa un poquito lo previo a esta cena. Cuando había un invitado, un invitado especial, digamos, a un acontecimiento de esta naturaleza, normalmente esta persona recibía una deferencia especial, es decir, si estaban invitados muchas personas, pero había uno que era muy especial, entonces a este, por ejemplo, se le lavaba los pies, ¿sí? Todos los otros entraban, se sacaban sus zapatos, que era la costumbre, digamos, judía, ¿sí? Ellos mismos lavaban sus pies y dentro de casa se movilizaban sin zapatos, ¿sí? No sé si tenían babuchas, no sé si era con medias, ¿sí? Pero al menos cuando uno llegaba ni a su propia casa, peor a casa ajena, ¿sí? Tenía que despojarse los zapatos. Y es más, se entiende que había un lugar específico para depositar los zapatos y se lavaba los pies, ¿no es cierto? Cada quien se lavaba los pies, pero cuando de entre estas personas había un especial invitado, a ese se le lavaba los pies, una de las cosas. Y si efectivamente la llegada a la casa era para una comida, para una cena, pues algo que podía destacarse sobremanera era que el dueño de casa, antes de que todo mundo coma, ¿sí?, le daba una probadita previa, ¿sí?, al invitado especial. Entonces de su plato mojaba en el juguito de la comida, ¿sí?, cogía y le daba. Y eso veían los otros, ¿no? Los otros invitados, y no se molestaban,
¿Por qué? Porque simplemente, pues el dueño de casa, él sabía a quién invitaba y cuál era la posición que tenía cada uno respecto de su corazón. Entonces era otra de las costumbres el privilegiar la presencia de una persona haciendo esto. ¿Sí? Eso es lo que pasó en el capítulo 13 de Juan, que Jesús, asistiendo ya a la cena, que era de la Pascua, Jesús les lava los pies a los discípulos. Él les lava los pies, es decir, les considera, ¿sí?, invitados privilegiados. Ya habían tenido cenas los años anteriores, por supuesto que sí, pero esa era una cena especial por varias razones. Así que Jesús sabía que esa era la última que iban a tener, ¿no es cierto? Entonces Él les lava los pies y le privilegia al que le habría de entregar, ¿sí?, mojando su pan en su plato y le hace llegar a Judas. Es decir, si bien a ellos les destaca como invitados especiales, eso nos hace presumir que posiblemente hubieron más personas, ¿sí?, o a lo mejor solo las personas que estaban ocupadas en el servicio, pero en el caso de Judas le privilegia mucho más, ¿no es cierto? Y le dice, Judas, sírvete por favor esto. Permítame darle lectura de los 2 primeros versículos del capítulo 13 del Evangelio de Juan, siempre con atención y con reverencia, y luego saltaremos al versículo 21 en adelante. Y dice así, tenemos todos Juan capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice así, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y luego sucede lo que yo le acabo de comentar, ¿sí? Que Jesús, pues, se quita su manto, se ciñe una toalla, les lava los pies a los discípulos. Había una sorpresa de parte de ellos, mucho más de Pedro, del impulsivo Pedro. Él no quiso dejarse lavar los pies. Dice, no, Señor, ¿cómo vas a creer que tú me hagas sentir tan importante a mí? ¿Sí? Y le dice, si tú no me permites que yo te lave los pies, ¿sí?, tú no tienes parte conmigo. Le dice, entonces lávame todo. Ese era Pedro, ¿sí?, siempre a los extremos. Entonces dice, lávame todo. Dice, no, tampoco es así, Pedro, tú tranquilo nomás. Ustedes ya están lavados por mi palabra, así que es necesario solo que yo hoy les lave los pies. Y luego Jesús, pues, se despoja de su toalla, se sienta a la mesa con ellos y les dice, ejemplos les he dejado, para que ustedes hagan lo mismo. Entonces, ¿qué estaba diciendo entre otras cosas Jesucristo? Dice, mire, y él mismo lo menciona, dice, si yo, siendo el maestro de ustedes, estoy haciendo esto, entonces ustedes tienen que hacer lo mismo. Dicho de otro modo, dice, manéjense con humildad, manéjense con humildad. Esa es la clave en la vida, ¿no es cierto? Dice, con humildad, con tranquilidad, no se crean más que nadie, ¿sí? Aquí nadie es más importante que nadie. ¿Por qué? Porque ya había habido un acontecimiento previo, ¿sí?, en el que se disputaban quién va a ser el que va a estar más cerca del Señor o va a tener un puesto de ministro en el reino de los cielos. La mamá de uno de ellos, precisamente de Juan y de Jacobo, su hermano, le hace este pedido a Jesús, ¿no? Tiempo antes le dice, si es que es posible que uno de mis hijos esté a tu izquierda y otro a la derecha. Dice, ay, mijita, no sabe lo que habla, vea. Haga el favor de dedicarse a la cocina, que es lo que usted sabe, ¿sí? Algo así le debe haber dicho, esto ya es lectura entre líneas. Entonces, les dice, ejemplo les he dado. ¿Para qué? Para que lo que yo haga, hagan ustedes. Tienen que lavarse los pies los unos a los otros. ¿Qué significa esto? En otros términos, lo que Dios estaba diciendo era 2 cosas, ¿sí? La una, ¿sí?, sean humildes, no se crean unos más que otros. Si yo, siendo el maestro, les he lavado los pies, pues eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y la otra, ¿sí?, que les dice es, entre ustedes tienen que lavarse los unos a los otros. Dicho de otro modo, dice, entre ustedes ayúdense a que su caminar sea limpio. Traten de ayudarse el uno al otro a vivir en pureza. Eso estaba diciendo en definitiva, ¿sí? Pero también hay algo que destaca, y por eso me permití leer estos 2 primeros versículos, que de entre los 12 estaba
como no podía ser de otra manera, Judas Iscariote. ¿Sí? Y dice en estos dos primeros versículos dos cosas que hay que tomar en consideración. La una dice que Jesús ya sabía que había llegado su tiempo. Y ya sabía que había llegado la hora. Aquello que se había dicho en el Antiguo Testamento de manera metafórica, aquello que se presumía en el Antiguo Testamento, en fin, llegó la hora. Yo no sé cuántas veces, quise revisarlo, pero no logré. Yo no sé cuántas veces antes Jesús estuvo a punto de ser capturado, de ser juzgado de manera injusta, obviamente. ¿Sí? ¿Cuántas veces dice la palabra de Dios que procuraban matarle a Jesús? Y sin embargo, por ejemplo, en una de esas ocasiones dice que Jesús, en medio de todos los que le perseguían y querían matarle, él pasó por en medio. ¿Sí? No les hizo caso, pasó por en medio y se fue. ¿Por qué no le llegaron a capturar? ¿Por qué no le mataron anticipadamente? Simplemente porque no le había llegado la hora, ¿no es cierto? Entonces aquí destaca y dice, Jesús sabía que ya le había llegado la hora. Punto. Y la segunda cosa que dice ahí es que también Jesús sabía que le había llegado la hora a Judas. ¿Sabía él quién le iba a entregar? Y quizás por esa razón, y no de manera burlona ni mucho menos, es que Jesús le privilegia a él un poquito más que al resto, al entregarle el pan mojado en su plato a Judas, como invitándole hasta el último para que, ve Judas, arrepiéntete de lo que vienes haciendo, ya cambia, estás a tiempo, Judas, pero parece que las cosas no fueron así. Volvemos a la palabra de Dios, capítulo 13, mismo versículo 21 al 30, dice así, con atención y con reverencia. Juan, capítulo 13, versículos 21 al 30, dice así. ¿Tenemos todos amén? Hago la lectura y me sigue con atención. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Quizás la particularidad más crítica de esta cena, de esta fiesta, de esta preparación de la celebración tan importante para los judíos, estaba matizada por la situación interna de Judas, por lo que él estaba viviendo, por lo que había venido experimentando, no sé de qué tiempo atrás. Si la palabra de Dios nos dice que más o menos Jesucristo desde su manifestación pública tuvo unos 3 años y medio aproximadamente hasta culminar el plan redentor, entregándose en la cruz del Calvario, yo no sé si desde que Cristo Jesús, que es Dios, llamó a cada uno de sus discípulos, a estos, hubieron muchos más, pero estos son los que se nombran y los que destacan. Yo no sé si fue desde el principio, si fue luego, a qué momento pasó lo que pasó. Hay un dato adicional que yo quiero compartirle para tener un mejor entendimiento de lo que la palabra de Dios nos dice. Y este dato adicional se encuentra apenas una página atrás, ¿sí? En el capítulo 12. Jesús había resucitado a Lázaro, un evento que llamó la atención increíblemente.
Y que quizás todos los que procuraban matarle, etcétera, etcétera, se quedaron sin argumentos, se quedaron sin piso, como se dice normalmente, ante semejante hecho. Lázaro, sus hermanas, muy conocidas en esa aldea y conocidos también en la región de Galilea, pues todo el mundo sabía que Lázaro había muerto, ha pasado 4 días de muerto y Jesús fue y le resucitó. Se hace una cena posterior en gratitud a semejante milagro, imagínense. Y en medio de la cena, una de las hermanas de Lázaro, ajetreada, Marta, corre, darás viendo el pavo que dejé en el horno, ya trajiste las colas, pero sirve de una vez, hasta mientras pasa los bocaditos, ajetreada, ¿no? Qué lindo que haya personas con ese espíritu de servicio. Qué pena que no tengan prioridades. ¿Sí? Pero Marta era así, ¿y qué se puede hacer? Y María, más calmada, si es que usted quiere, descomedida, pero tenía prioridades. ¿Sí? Y ella decidió ungir a Cristo Jesús con un perfume carísimo. ¿Sí? Aproximadamente 10 salarios mínimos vitales podía costar ese perfume. Dice 300 denarios, eso quiere decir el valor correspondiente a 300 días de trabajo. Si partimos del salario mínimo vital, imagínense, estamos hablando de $4,000. No estamos hablando de cualquier cosa, para tener una idea hoy. Pero ella no dudó en hacerlo, ¿sí? Y cogió y enjugó a Jesús desde sus cabellos hasta que llegó a los pies. Y cuando estaba en los pies de ella con su misma cabellera, enjugaba, quizás mezclado con lágrimas, a Jesús. Y dice así, que Judas él criticó la situación. Todo el resto le veía a esta mujer. Qué increíble, ¿no? Pero Judas criticó. Y dice así, capítulo 12, versículos 4 y 5. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le habría de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Sí? Él fue el que tiene esta inquietud. A lo mejor los otros también, vea, yo no sé, yo no puedo leer la mente y los corazones de la gente. Pero este lo dijo, ¿no? Es decir, este quiso mostrarse en aquella oportunidad como más espiritual y más preocupado de asuntos que a todo mundo nos llamaría la atención. ¿Qué hacemos con la pobreza? Por favor, pastor, insista en la canasta de amor, sí, para salir a dar a todo mundo. Tranquilos, tranquilos. Vea, no dé a todo mundo, dé al que está cercano, dé al que usted sabe que necesita. No dé a todo mundo. ¿Sí? Y aquí nosotros vemos una primera actitud de este Judas. Antes no se le ve. Si antes no se le ve, ¿qué significa? Que antes él pasaba por uno más de los 12. Ay, perdón. O sea, era uno más de los 12, ¿no? No era cualquiera. Era uno más de los 12. Del equipo de trabajo, de los amigos, de los 12 que compartían muchísimo tiempo con Jesús. O sea, cualquiera que le veía a Judas Iscariote y le veía a Juan el discípulo amado y le veía a Pedro, a ese impulsivo pero entregado amigo, pues era uno más. Si no podemos decir que Judas era el que se iba siempre por un lado, el que cuando había que cargar se barajaba. No. Excepto este acontecimiento en el que demuestra su nivel superior de falsa espiritualidad. ¿No es cierto? ¿Cómo es posible que gasten este perfume en el maestro? Eso hubiera sido vendido y vea. ¿Sí? Jesús, que todo lo conoce, él dice, pero él no es que estaba preocupado de los pobres. Él lo que quería es que entre más dinero en la bolsa, porque sustraía de la bolsa. Él era el tesorero. Él era el tesorero. Y así lo determina en la porción que acabamos de leer. ¿Sí? Para todo mundo, Judas hizo una reflexión que a lo mejor, sí, en realidad, 300 denarios habría ayudado mucho a tanta gente pobre, de los nuestros, de los cercanos. A lo mejor llamó a la reflexión a otros, pero Jesús sabía su corazón. Y él entra en un proceso, Judas, en un proceso que ni él ni nadie se dio cuenta. ¿Hasta cuándo? Llega el último versículo que leímos, que fue el versículo 30, y dice que él, después de
de que recibe el bocado que le había dado Jesús, privilegiándole, insisto, ¿sí?, que recibe el bocado, dice, ya era de noche. ¿Cómo se llama esta prédica? Se llama así, ya era de noche. ¿Por qué? Mire el proceso que pasa. Primero, de lo que acabamos de ver en Juan capítulo 12, versículo 4 y 5, el diablo le inquietó. El diablo le inquietó. Le inquietó a que diga algo que le daba una apariencia de espiritual o de mayor espiritualidad que el resto. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, muchísimo cuidado con nuestros comentarios, con nuestras actitudes, con nuestras reflexiones, con nuestros juzgamientos y críticas que a veces tenemos para con otras personas, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que haya hecho tal cosa? Dice, no, yo en su lugar habría actuado de este modo o me habría detenido. Vea, tranquilo, tranquilo. Primero, Dios no nos ha puesto por jueces de nadie, ¿sí? Y segundo, cualquier cosa que hay en nuestro corazón, vea, no sabemos si el corazón está bien o está mal, ¿no es cierto? Nuestro corazón es impulsivo, es engañoso más que todas las cosas. Y perverso, dice la palabra de Dios. Entonces hay veces que nuestro corazón maquina ciertas circunstancias, ciertas situaciones, genera ciertos pensamientos, deduce, elucubre. El corazón es demasiado creativo, ¿sí? Pero la Biblia dice que lo que contamina es lo que sale de nuestro corazón. Entonces, si mi corazón yo no sé si está bien o mal, pero no lo expreso, me evito un gran problema. Tengo obviamente que pedir a Dios que trabaje en mi corazón y yo permitirle que Él trabaje, pero al menos no suelto, ¿no es cierto? Mire cómo trabaja el diablo, mire cómo trabaja el diablo, porque para entonces ya nos aclara la palabra, ¿sí?, que él ya tenía ese apego, ¿sí? El diablo le inquietó. ¿A qué le inquietó? ¿A que demuestre que él es malo? No, a que demuestre que es más espiritual que el resto. A eso le inquietó. Peligroso, peligrosísimo, ¿sí? Luego, en nuestra porción oficial que leímos de Juan capítulo 13, versículos del 21 al 30, dice que Dios, perdón, en el versículo 2 del capítulo 13, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas. Segundo aspecto. El primero, el diablo le inquieta. El segundo, pone en el corazón de él. Es decir, aquella inquietud, aquella situación que podía pasar desapercibida, no, pues el diablo no se quedó ahí, porque discúlpeme, si alguien es persistente e insistente en esta vida, es el diablo. Ya quisiera, sí, que cualquiera de nosotros, comenzando conmigo a la cabeza, tuviéramos esa insistencia y esa predisposición de no declinar hasta conseguir algo como lo hace el diablo. Obviamente él para mal, nosotros debería ser para bien, pero es así, ¿no? Entonces, el segundo paso fue, versículo 2 del capítulo 13, ya le puso en el corazón. ¿Qué le puso en el corazón? Que le entregue, ¿sí? Y él, vea, no consideró absolutamente nada, no consideró que era uno de los 12 que había sido llamado, no consideró el tiempo de compartir con Cristo Jesús, su convivencia, no consideró nada de eso, simplemente, vea, puso en su corazón, él dijo, no, sí, y al fin y al cabo, los judíos son mayoría, y yo soy judío, yo tengo que quedar bien, y no consideró nada, ningún privilegio que tuvo con Cristo Jesús, el haber sido llamado, por favor, no lo consideró, lo botó a la basura. ¿Y qué hizo? Como ya Satanás puso en su corazón, entonces fue a negociar con los que le perseguían, con los que procuraban su muerte. Y les dice, vea, no se hagan problema, no se hagan problema. Yo les aviso cuándo, cómo y cuánto. Tranquilo, yo les aviso, ¿sí? Yo soy de los cercanos, nadie sospecha de mí. Es más, acabo de darles una lección de espiritualidad. Les acabo de decir que cómo es posible que se haya gastado ese perfume tan caro cuando vendido podía haber sido para los pobres y nadie me reprochó. No, no, vea, yo sé cómo, cuándo y cuánto. Tranquilo, tranquilo. Esa retribución económica que él
habría de recibir, puede ser no solo económica ya en la práctica, ¿no es cierto? Puede ser, yo sé cómo, cuándo, y yo me quedo con el prestigio, y yo me llevo el mérito, ¿sí? Entonces no siempre puede ser económica, pero sí, se corre ese riesgo. ¿Por qué? Porque el diablo vino a hurtar, matar y destruir, pues. El diablo no vino para hacernos ¡bu! Nadie se asustó. Eso quiere decir que yo no soy instrumento del diablo, ¿sí? El diablo no vino para hacernos asustar, no vino para ponernos el pie, no. Él vino para hurtar, matar y destruir. Y hay dos posibilidades. O él va a persistir hasta lograrlo, hasta hurtar, matar y destruir, o simplemente, ¿sí?, nosotros tenemos que salir corriendo. Así de simple. Pastor, no tenemos que ser temerosos. Yo soy un batallador, yo soy una mujer de oración, yo de rodillas hago que tiemble la tierra como viene temblando hasta el día de hoy en la mañana en Loja. Vea, olvídese de que usted piense que efectivamente, y yo, sí, jamás, pensemos de que nosotros le vencemos al diablo. No, pastor, es que la Biblia dice que más poderoso es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Yo sé, pero lo que no sé es que si Él está con nosotros y nosotros estamos con Él, con el único que le puede vencer. Y claro, y llega al tercer punto, ¿no? Al tercer aspecto o a la tercera instancia, podríamos decir. La primera, el diablo le inquietó. La segunda, puso en el corazón. Y la tercera, dice la palabra de Dios que Él entró en Él. Y después del bocado, Satanás, versículo 27, Satanás entró en Él. Imagínese. Y claro, ya entra en Él, ya. ¿Sí? Entró en Él y ¿sabe qué pasó? Ya era de noche. Ya era de noche. Ya no había cómo darle vuelta atrás. Ya dejó Él que el diablo le inquiete, no se dio cuenta, no recapacitó, no se humilló, ya dejó que el diablo deposite en su corazón. Él creyó que su corazón le era fiel, que sus pensamientos y sus argumentos eran los correctos. Ya hizo todo. Entonces, si ya permite la inquietud y no hace nada frente a la situación, si ya deposita en su corazón, es porque en su corazón había espacio para que entre las mentiras del diablo. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque si no guardamos nuestro corazón, al primer espacio que haya, ahí se mete el diablo. Ahí se mete. ¿Por qué cree usted que gente que ha tenido y que tenemos, para gloria de Dios, pero con mucho cuidado y temor y temblor, lo digo esto, que tenemos un corazón entregado a Dios, un corazón que procura estar afinado con el corazón de Dios para que Él diga de nosotros, he encontrado en Él o en una persona conforme a mi corazón? ¿Por qué cree que un David que tenía un corazón conforme al corazón de Dios terminó haciendo lo que terminó haciendo? Porque le dio un espacio, porque le inquietó, ¿sí? Porque luego depositó en su corazón sus ideas, sus pensamientos, sus argumentos, qué sé yo, hasta que luego entró en Él. Y entrado en Él, ya era de noche, ya no había más. Es terriblemente peligroso el enemigo. Desmerecerle y decir, no, pastor, de gana predica este tipo de cosas, pudiendo hablar de salvación. Ahora que estamos cerca de la Navidad, hubiéramos hecho una bonita novena. Perdóneme, pero nosotros debemos procurar por sobre toda cosa. No estoy diciendo que deje de trabajar o que no se ocupe de las obligaciones que tenemos cada uno en nuestra posición en la familia, en mi caso como padre de familia. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que lo más importante de la vida del ser humano es la parte espiritual, para que el resto esté bien. Para que el resto de nuestra vida, ¿no es cierto?, nuestra parte anímica, sentimental, emocional, laboral, física, inclusive, etcétera, etcétera, esté bien. Pero la más importante es la espiritual.
Porque si la espiritual no está bien y que es la que sostiene el resto de ámbitos de nuestra vida, sí, vea, hasta podemos pensar que tenemos éxito en tal o cual circunstancia, que a la vuelta de la esquina vamos a quedar en el piso. Por lo bajo vamos a quedar en el piso. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús es claro. O sea, y la palabra de Dios es clara, no puede ser más clara. Dice que Jesús sabía que su hora le había llegado. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque él conocía lo que tenía que pasar en el tiempo que tenía que pasar. Y por eso le comencé diciendo, Jesús sabía que la hora de él le había llegado, o sea, la hora de culminar el plan redentor con lo cruel que esto significaba, pero estaba dispuesto a hacerlo, nunca dudó. Y también sabía que le había llegado la hora a Judas, pues. Judas lo sabía, ¿sí? Que él estaba siendo un instrumento para que se cumpla en la hora lo que le tenía que suceder a Jesús. Pero él tampoco sabía que la hora de él le había llegado. Él no sabía. Él pensaba que estaba bien. Por eso acudía a la cena. Por eso se fue a la cena y todo chévere, ¿no? Igual con los otros 12. Y por eso acepta que le lave los pies. Y por eso acepta recibir el bocado de privilegio. Jesús le dio un bocado de privilegio, pero él se mandó un bocado de Satanás. Y no es que Jesús ya le había condenado, para nada, más bien. Al privilegiarle le estaba diciendo, si algún rato tú, tácitamente le estaba diciendo, si algún rato tú sentiste que a lo mejor yo he tenido mayor cercanía con los que tuvo mayor cercanía, con Juan, su hermano Jacobo, con Pedro, su hermano Andrés, eran los íntimos de él esos 4, pero todos eran sus discípulos. Si algún rato sentiste que yo no tuve una deferencia especial para contigo, hoy lo hago. Toma, sírvete de mi plato. Hoy lo estoy haciendo. Pero vea, ¿por qué no reacciona Judas? Yo me ponía a pensar, ya le digo, en estos días he estado cavilando toda esta situación. Y en las tardes, ¿no? Ya pasado las 6 de la tarde, ya cerramos la oficina, lo que sea. Y me quedo pensando, me quedo meditando, oyendo música, doblo mis rodillas ahí en la oficina, solo, ¿no? Ya, tranquilo. Y en esto que meditaba, digo, si yo hubiera estado en los zapatos de Judas, y ya acabé de negociar, pues, ¿no? Con los sacerdotes, con los principales de las sinagogas. Ya, entonces yo les indico quién es, al que le salude con beso, ese es, ¿sí? Y ya, entonces vendrás por tu paga, por las 30 piezas de plata. Y en medio de la cena, Jesús, o antes de la cena, Jesús le dice a Judas, vente, mi joven, viene, prueba. Esto vamos a comer en la cena, pero yo quería hacerte probar a ti. Con toda mi mala intención, me privilegia de ese modo. Yo decía, quizás yo sí retrocedo, pero yo no sé si soy mejor que Judas. Decía, ¿cómo me hubiera sentido si ya con todo lo que yo había maquinado en contra de mi Señor, de mi Maestro, del que me llamó, me hubiera sentido cucaracha? Pero él no. Él salió y dijo, ya vengo, pero ve, ya mismo vamos a cenar. Sí, no, tranquilo, ya vengo, ya vuelvo. Sí, pero estamos a 3 horas, estamos esperando solo que se cocine el pavo, en nuestro caso, en el caso de ellos era un cordero. Y solo estamos esperando eso. Sí, no, tranquilo, ya vengo. ¿A dónde se fue? A culminar su propósito, porque Satanás ya había entrado en él. Y fue, les dice, ya, vengan, dice, con los que negocié. Dice, toma tu paga. Sí, tranquilo, vengan. Y claro, él no sabía que detrás de los negociadores venía una multitud, pues. Y les pesca. Dice, aquí vamos a cenar. No, dice, pero ya está apagada la luz. Hijo, yo sé dónde lo encuentro, tranquilo. Ya está apagada la luz, ya acabaron de cenar. Sí, normalmente luego saben ir aquí hay un jardincito.
Saben ir a orar a Getsemaní. Ahí les entrego. ¿Y eso pasó? Preguntas inevitables. ¿Cómo funciona el trabajo del enemigo en contra de nosotros? De nosotros. A veces alejando un poquito nuestro corazón de Dios, dando otras prioridades, encontrando pretextos para justificar nuestra negligencia respecto de nuestra relación con Dios. ¿Cómo puedo identificar si a lo mejor yo me guío más por la mente que por el espíritu? Que Él está poniendo algo en mi corazón y que va tomando forma en mi mente. ¿Cómo puedo identificar que tal o cual actitud es una falsa señal de espiritualidad en mi vida? Quisiera darle una respuesta y decir, sí, mire, para saber si Satanás está inquietando nuestra vida, entonces, pues no hay. No hay parámetros para identificar nada de esto. Si es que me estoy alejando, si es que me estoy enfriando. Porque muchas de las veces hay una prédica, hay una palabra, hay un algo de alguien, no necesariamente del pastor, por lo general del pastor, pero alguien que dice, a los tiempos que le veo, qué bueno volver a verle. ¿Sí? Y dice, si el domingo anterior ya vine y me molesté, ¿no es cierto? O como se molestó una persona hace no mucho tiempo cuando me encuentro y me dice, yo le veo, no le digo, hola, ¿cómo está? Qué gusto, que Dios le bendiga. Yo estaba en el Triángulo caminando, había bajado caminando y estaba sudando, ¿no? Entonces yo con el pañuelito aquí le digo, hola, qué gusto. Y me dice, ¿cómo le va? ¿Ya está abierta la iglesia? Porque estábamos hablando de vereda a vereda. Le digo, ya estamos desde marzo. Digo, ¿no nos estaría siguiendo por las redes sociales? No, ya he de ir por ahí. ¿Cómo identifico que me estoy alejando, que me estoy enfriando, que me estoy entibiando? ¿Cómo identifico que algunas cosas que he venido haciendo a la postre no coinciden con la voluntad de Dios, ¿no? Y no sé si eso fue puesto por el diablo. Si Él me inquieta, 1. Si Él pone en mi corazón, 2. O si Él llega a entrar, 3. En 1, 2, 3 podemos ir al fracaso. Le digo, hay preguntas inevitables y con esto concluyo. Le pregunto a Judas, obviamente yo sé que no me puede responder. ¿Cuándo dejaste de tener comunión íntima con tu Señor? Quisiera preguntarle, yo sé que nunca nos vamos a encontrar porque Él está en un lugar al que yo no quiero ir. ¿Cuándo te descuidaste? ¿Cuándo comenzó otro tipo de cosas, circunstancias, situaciones a llamarte la atención más que lo que es Jesús y lo que implica Jesús? La lectura de la palabra, la oración, la oración, la oración, el venir a la iglesia, el buscar de Dios. ¿A qué rato te pasó? ¿Te diste cuenta, Judas? No, no te diste cuenta. ¿Cuándo perdiste el interés por lo que Él decía o por lo que Él hacía? Yo pensaba tiempo atrás, decía, qué increíble debe haber sido tener las conversaciones con Cristo Jesús luego de una jornada, por ejemplo, de milagros. O sea, 100,000 preguntas a Jesús, ¿no? Señor, increíble. Aquel hombre que nació ciego, sí, estaba ahí postrado y tú pusiste lodo en sus ojos. Increíble, Señor. Y aquel otro paralítico. Y yo me quedo loco, Señor, y yo no tengo palabras para expresar el asombro, la magnificencia que siento en mi ser, cuando con tan pocos panes y peces
diste de comer a tanta multitud y mira que si sobró para nosotros, Señor. Ya después de una jornada, tantas conversaciones, ¿no? ¿Quién se podía perder por más que uno esté cabeceando del sueño? No me pierdo una palabra. Judas, ¿a qué rato dejaste de prestar atención? Judas, ¿a qué rato dejaste de orar? ¿O dejaste de orar como solías hacerlo? ¿A qué rato dejaste de leer la Biblia con las ganas, el ímpetu y la necesidad que tenías? ¿A qué rato se te volvió costumbre leer la Biblia? ¿O a qué rato dejaste de hacer ambas cosas? Espero, hermanos, que Dios nos dé discernimiento para poder identificar nuestra condición. Que Dios nos dé discernimiento. No sé cuáles sean los parámetros en cada uno, no lo sé, no me pregunte, no me ponga en compromiso. Lo que sí sé es que cuando ya es de noche, es imposible volver atrás. Estamos a pocos días de celebrar uno de los 2 eventos más importantes en el mundo. Crean o no, no importa. No importa si el mundo dice, vea, Dios no existe, no importa. Pero yo sé que ellos tácitamente, el mundo, los pecadores, los delincuentes, los fornicarios, los adúlteros, los groseros, las chismosas, todo mundo, a la postre, sabe de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque excepto para los chinos, y con eso no estoy diciendo que los chinitos no sean cristianos, quizás muchos lleguen a conocerle, pero excepto para los chinitos, todos vivimos en el año 2021, que se cuenta desde el nacimiento de Cristo. De tal manera que todos partimos de eso, que en su misericordia aún nos hayamos sido alcanzados, cautivados y llamados a seguirle a Él. Gloria a Dios, que somos nosotros. Los otros no. Los otros viven en el 2021. ¿Por qué vives en el 2021? Porque se cuenta desde el nacimiento de Cristo. Estamos cerca a esta celebración. Y que dejemos nuestro corazón en las manos de Dios. Y que Él diga. Yo suelo decir así. En mi intimidad con Dios, les digo, Señor, yo creo que estoy bien, pero tengo un temor terrible de que a lo mejor estoy creyendo y no estoy. Así que aquí estoy, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Muéstrame, dime, revuélcame, pero no me alejes de ti. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas y que Dios bendiga poderosamente a su pueblo en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El jueves 2 de diciembre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Culto de Navidad el viernes 17 de diciembre. La Iglesia CAC felicita a los cumpleañeros del mes de noviembre. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la Iglesia. Gracias por acompañarme. Todo lo mueves con tu mano para dar bendición. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor.